hasta el momento. Porque es lo único que presentamos. Compramos cámara, micrófono, todo lo que dijimos que íbamos a hacer, básicamente. Así que, bueno, esto nos permite poder cambiar no solamente la calidad del video, del audio, sino también cambiar el formato. Exactamente, porque la idea también es que de ahora en adelante el formato del podcast sea es decir, nosotros dos de forma presencial, charlando los temas de forma, digamos, cara a cara, Sí. ¿no? Y obviamente presentándoles a ustedes siempre lo mejor que nosotros consideramos que tiene esta tecnología para dar, ¿no? Que es un montón. Y hoy en día la temática no va a ser tanto de, bueno, vamos a agarrar un tema en particular y lo vamos a diseccionar como solemos hacer, sino que es un podcast un poco más personal, es un poco más cálido, más íntimo, ¿no? Lo que habíamos pensado con Ian es, para el día de hoy, contar un poco, bueno, cómo surge, ¿no? La economía prospectiva, o sea, cómo llegamos hasta este punto, ¿no? Y obviamente esto tiene un lado Ian, tiene un lado Leo, y de alguna manera los caminos se cruzan y la idea es también un poco como contar esto que se va dando y cómo llegamos hasta acá. ¿Querés arrancar vos por tu parte? Dale. Sí. Esto es muy curioso, porque nosotros no... Uno puede decir, no se conocieron en un meetup de Bitcoin. No nos conocimos. Nos conocimos, esto en algún momento lo hemos contado, pero Sí. nos conocimos en el lugar más inverosímil probablemente Sí. para dos personas que terminan haciendo esto, ¿no? Sí. Sí, yo venía con si querés, un background más de economía. Me interesaba mucho la economía monetaria. Y por alguna razón también me interesaban los lenguajes, me interesaban los idiomas. Entonces yo una vez de chico, no sé cómo, había escuchado, no me acuerdo, sobre Esperanto. Entonces lo que dije fue, no sé, lo busqué en internet. Básicamente dice eso, lo busqué en internet y me apareció la Asociación Bonadero Esperanto, que está acá en Ciudad de Buenos Aires, que enseñan. Entonces dije, bueno, no me acuerdo, que mandé un mail, una cosa así, un mensaje, no sé. Sí. Y me contestaron y me dijeron, bueno, están dando los cursos los sábados, de tal hora a tal hora. Entonces empecé a ir. Y en uno de esos apareció Leo. Sí, yo caí más de paracaidista. Yo había aprendido también Esperanto en aproximadamente 2013. O sea, esto que estamos contando que fue 2019, 2018, No, 2019. Esperanto habrá sido 2017, 18. Bueno, Porque ahí hay un interín. claro, hubo un impasse, digamos. Yo había aprendido Esperanto más o menos, había escuchado de Esperanto cuando era chico. Yo sí me acuerdo dónde fue una historieta de Mafalda, donde creo que Mafalda le pregunta al padre qué es el Esperanto y le contesta algo así como un idioma internacional. De hecho, un dato curioso es que varias de las tiras de Mafalda están traducidas al Esperanto. Bastante traducciones tuvo. Y dije, bueno, vamos a meternos en internet y ver qué es esto. Esto más o menos era el año 2013. Entonces empecé a estudiar, empecé a aprender y demás. Pero en ese momento yo vivía en una ciudad diferente a Buenos Aires. Entonces la posibilidad de encontrarme con hablantes locales de Esperanto era prácticamente nula. Es decir, la única posibilidad de contactarme era vía internet. Cuando me mudé a Buenos Aires, yo iba cerca a lo de un amigo que me dice, che, fíjate que me parece que acá a la vuelta hay una asociación de ese idioma que hablas vos. Creo que me dijo con esa palabra, que es ese idioma que hablas vos. Yo caigo, y no estaba Ian todavía, pero toqué la puerta literalmente y justo ese día no es que estaba abierto, sino que como que estaban limpiando. Me dicen, bueno, sí, te puedes anotar, qué sé yo. Yo empecé a ir de forma relativamente regular y en una de esas reuniones lo encontré a Ian. Y bueno, en ese momento, bueno, sí, dije, una persona que está aprendiendo Esperanto, qué sé yo. Pero noté un pequeño detalle. Porque yo en ese momento también me interesaba un poco la economía, sin embargo no estaba en esta vereda, estaba lo que se podría decir la vereda de enfrente. Cambié bastante de opinión en estos años y para aquellos que tengan algún familiar que sea medio termo, les voy a decir, hay esperanza, yo soy la prueba. Pero digo, che, Ian, ¿vos de casualidad sos libertario? Había visto el tatuaje que tiene, que es Sí, de Nagasta. Entonces, me dice, sí, y saca un libro que era economía, no, sí, dinero, crédito bancario. dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Subasta de Sota. Exactamente, un libraco que es así, parece, Sí. o sea, un pisapapeles más o menos que un libro. Y me empieza a comentar y demás, y empezamos a compartir un poco de ideas. En ese momento, yo me acuerdo que él tenía que irse a la facultad, yo tenía que ir para mi lado, intercambiamos el número. Sí, y hablamos un poco de propiedad intelectual ahí, Exacto. día. Sí, que eso era algo que ambos estábamos en contra. Claro, sí, Por las razones. sí, yo más que una cuestión filosófica, yo tenía un background
que venía de la informática y siempre me había interesado, bueno, o sea, las herramientas tecnológicas y cómo se pueden utilizar para darle más libertad a la gente. Yo creo que cuando digo que cambié de opinión, me refiero no que cambié de opinión sobre cuestiones de fondo, sino cuestiones de forma. Es decir, yo quería lograr algo y me di cuenta que las ideas que defendía en ese momento quizás no eran las más indicadas para llegar a donde yo quería llegar. Encontré esto y me sirve mucho más. Entonces, claro, la idea de ir contra la propiedad intelectual es que para mí y para mucha gente, y cuando vos, por ejemplo, lees el libro de Stefan Kinsella que se llama Contra la propiedad intelectual, justamente, que es un librito muy cortito, se los recomiendo, lo pueden obviamente descargar gratis en internet, decía, esto no tiene sentido porque vos no podés considerar robo algo que estás copiando. O sea, la persona se queda con el original y vos lo estás robando también porque tenés una copia. No me hacía sentido, digamos. Y desde la perspectiva de la informática esto tenía mucho que ver. Yo en ese momento era un ferviente, y lo sigo siendo, un ferviente defensor de lo que es el software libre y seguidor de Richard Stallman, que también tenía varias conferencias al respecto hablando de copyright, derechos de autor y demás, y propiedad intelectual. Y siempre tuvo como una postura bastante libertaria en ese sentido, es decir, la propiedad intelectual no es algo que debe imponerse y requiere de alguna manera la acción coactiva del Estado. Entonces, sí, debatimos un poco de esto. Intercambiamos números. Sí. ¿Y qué pasó? Me pasó el Telegram, porque no usaba WhatsApp, y te hablé 6 meses después. ¿Por qué carajo te hablé 6 meses después? Es más, lo debo tener todavía el celular. Sí, y ahí quedamos en juntarnos a tomar un café. Exacto. Ahora que lo pienso un poco retrospectiva, si mirás ya los elementos que fueron los que nos llevaron a Bitcoin, casi que tenés todos los ingredientes para la receta. Claro, sí. Tenés economía, si querés, monetaria, tenés algo neutro, como en el caso del idioma es el Esperanto, ¿no? Exactamente, claro, un idioma neutro, ¿no? Claro, exactamente. Si querés, podrías decir que el inglés sería como un idioma fiat, si querés. Claro, punto. O todos los idiomas, ¿no? Sería como el idioma nacional. Y a su vez tenías software libre. Entonces, medio que todo confluía por ahí. Todo confluía. O sea, Sí. Si vos juntás neutralidad, software libre, economía, tenés algo bastante parecido desde la perspectiva filosófica a lo que planteó Satoshi Nakamoto. Sí. Y yo me acuerdo que esa primera vez que nos juntamos te dije, che, ¿qué opinas de Bitcoin? Porque yo sabía que los libertarios, sobre todo los ANCAPs, estaban más orientados a el patrón oro. Y yo le digo, mira, esto por ahí te puede servir, ¿no? Filosóficamente. Yo le veía más una cuestión, una utilidad, si querés, no tanto económica, sino social, por así decirlo, ¿no? Como esta tecnología está buena, ¿viste? Pero no iba mucho más en la cuestión filosófica, pero le dije, mira, esto te puede interesar. Y me acuerdo que él me dice algo así como, existe una tarjeta. Pues la cosa es así. Antes de eso, yo había pagado una vez con Bitcoin en un lugar. Trabajaba por el centro y por el microcentro de Ciudad de Buenos Aires. Y hay un comercio que vendía ensaladas y lo pagué con Bitcoin. Te permitía. Era como si fuese una especie de lugar automatizado, ¿viste? Vos pagabas en una tablet, no me acuerdo el nombre del lugar. Pagabas en una tablet y después se abría como si fuese un locker donde estaba tu comida, mágicamente. O sea, alguien de atrás la ponía y vos la agarrás. O sea, no te la servían, ¿me entendés? Pero podías sentarte y comer. Entonces, pagando, me di cuenta, porque aparte me interesaba el tema del pagar con QR. Entonces me di cuenta. Claro, que en ese momento no existía. No existía, era Mercado Pago y había 3 lugares, ¿viste? Claro. Entonces yo quería con la experiencia de pagar con QR. Entonces íbamos a un lugar para pagar con Mercado Pago. Entonces me di cuenta que aceptaban Bitcoin, porque decía ahí Bitcoin, qué sé yo. Y yo la verdad que no tenía no entendía mucho tampoco. Pero me bajó un exchange, que era, no sé por qué, cómo llegué ahí, pero me bajó un exchange, compré algo que me quedó y pagué, ¿no? Y pagué y tuve que esperar, porque los exchanges encima te tardan en salir. O sea, la experiencia no fue la mejor, ya de por sí. Pero alegremente... Pero, ojo, intentaste por lo menos ir y hacer la prueba. Sí, o sea, elegí si querés las peores herramientas, un exchange, BTC de todo. Pagué, a eso todo contento. O sea, más allá de que tardó porque la qué sé yo y la confirmación, y tuve 2 horas. Sí. Igualmente estaba feliz porque había logrado pagar con algo que no era pesos argentinos, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo compartí en un grupo de Facebook que sigue existiendo, que se llama Bitcoin Argentina, que es un grupo de BTC, básicamente. Lo compartí alegremente, diciendo, pagué en tal lugar con Bitcoin. Tipo,
todo contento, se viene la adopción, ¿viste? Y que las respuestas me dejaron totalmente anonadado. O sea, directamente me escupieron de Bitcoin. Porque me dijeron, por gente como vos, algunas me quedaron grabadas, por gente como vos suben las tarifas. Era como, ¿qué? Tipo, ¿qué? ¿Y qué otra cosa me dijeron? Tipo, te va a salir más caro que la cena. Tipo, Claro, o sea, empezó a bardear. o lo podrías porque haber guardado en vez de gastarlo y gastar con pesos. Sí, eran así, pero Ese tipo de un comentarios. montón de comentarios así. Y era como, Sí. ¿qué? Tipo, pero yo quiero usar la moneda. ¿Cómo puede ser que me estén hablando así? Me pareció delirante. Tanto que la verdad que dije, una porquería. Y me fui a buscar otras opciones. En ese lado pasé al patrón oro, que era lo que Claro, era lo normal dentro de lo los lógico. caps. Lo Sí. sigue siendo. Y lo sigue siendo, de hecho, vos agarras literatura en CAP. Sí, y es patrón oro. Y es Ahí patrón es oro. donde se quedó todo. Exacto, o sea, lo último que existió es el patrón oro y lo último que existirá, es más, hay unos autores que incluso te hablan, uno es Hoppe, te dice, si vos dejás que el mercado funcione solo, la gente sola vuelve al oro. Sí. ¿No? O sea, ignorando que por ahí existen otras alternativas. Pero también hay una cuestión ahí, porque a mí me pasó algo similar a tu historia. Ese fue, digamos, tu inicio con Bitcoin, tu primera experiencia. Yo me acuerdo que había escuchado hablar de Bitcoin allá también más o menos en conjunto por Esperanto 2013-2014. Y ahí empecé a investigar, pero siempre me metí desde la parte técnica, o sea, tratando de entender cómo funcionaba. Si bien al principio no me quedaba del todo claro cómo era el sistema, dije, ok, esto es algo interesante, porque es algo que la gente puede utilizar para hacer pagos y es algo que podría, por ejemplo, reemplazar el dinero fiduciario, el dinero fiat. Me interesaba por ese lado. Más allá, digamos, de que en ese momento estaba como una mentalidad que no tenía mucho que ver en consistencia con eso, sí me interesaba la idea de que la gente pudiera utilizar algo que no fuera ni el dólar ni el peso para hacer pagos, que en ese momento era lo que yo conocía. Y además tenía una facilidad que era como, ok, esto te permite, por ejemplo, saltarte un montón de restricciones que no tiene, o sea, que no tiene este sistema que sí tienen los sistemas tradicionales. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico una de las cosas que trataba de hacer con mi tiempo, o sea, a mí me iban a comprar una computadora y había tratado de ver, bueno, ¿cómo puedo hacer para conseguir dinero, o sea, para que me paguen trabajando en el tiempo que no estoy en el colegio? ¿Cómo puedo hacer para que me paguen? Y era un quilombo, porque cuenta de PayPal era imposible, o sea, todo mayor de edad, necesitaba tener una cuenta bancaria, era todo un quilombo, ¿viste? Pero una opción era hacer algo con Bitcoin, ¿no? Recibir pagos con Bitcoin y eso era dinero. Claro. Después cambiar las cosas por Bitcoin. En ese momento todavía se podía, me acuerdo. Entonces, yo entré ahí más o menos en 2013-2014. Para ese entonces, obviamente, Bitcoin era solamente BTC, era una sola rama. Y funcionaba bien. Claro, funcionaba como funciona. Funcionaba bien, pero porque no había una cantidad enorme de transacciones. Entonces, las tarifas todavía no se habían disparado. En el medio, digamos, bueno, termino la secundaria, empiezo a estudiar, qué sé yo, es como que en mucha pelota no le había podido dar en ese momento. Pero sí me había pasado que de golpe un día vuelvo y digo, che, esto está bueno y quiero hacer algo en serio. Hablo con un amigo y compramos algo de BTC en un exchange. Y lo pasamos a una billetera propia. En ese momento me acuerdo que había podido pagar una tarifa de un Satoshi por byte en BTC. O sea, lo que me pareció dije, ok, esto sigue funcionando como yo lo recordaba. ¿Qué pasó? Empecé a hacer una campaña de promoción local. O sea, había impreso unos folletos, unos panfletos que se los repartía a los locales y decía, si quieres aceptar Bitcoin, escríbeme y yo te ayudo. En ese momento, obviamente, cuando decía Bitcoin, me refería a BTC. Y me pasó algo similar porque yo subí eso a la gente, o sea, al grupo de R Bitcoin, al subreddit de R Bitcoin, que es un subreddit pro BTC, que después, bueno, me enteré de la cuestión de la censura y demás. Y la gente al principio me empezó a como felicitar, me decía, muy bien, qué sé yo, estás haciendo el trabajo, no sé qué. Y en ese momento me escribe una periodista que creo que era de Sudáfrica, pero que trabajaba para Bitcoin.com, el outlet de noticias, y me dice, che, me interesa mucho lo que estás haciendo, quiero hacer una nota. Así que bueno, me hizo como una especie de mini reportaje. La nota todavía está, creo que está subida en news.bitcoin.com. Y era algo así como la aventura de un solo hombre para convertir a Buenos Aires en una ciudad Bitcoin. Y a mí obviamente me había interesado, qué sé yo. Y me queda el contacto y por bitcoin.com empiezo a descubrir Bitcoin Cash. Para mí Bitcoin Cash había sido algo similar a una estafa, porque era lo que se decía, era como la variante, digamos, tradicional del discurso maximalista. Y yo un poco seguía eso. Y sin embargo, me pasó que en un momento empezaron a subir las tarifas, no pude empezar a hacer transacciones con los BTC que yo tenía en mi billetera o sea, que en ese momento ya era una billetera
propia, o sea, sí, con mi frase de recuperación, digamos, con mi dinero bajo mi control, pero estaba teniendo dificultades para empezar a moverlo. Entonces, escribo un post en el mismo subreddit en el cual me habían laudado por haber participado de la campaña de adopción de una tecnología emergente y demás, y me dicen algo así como, y pongo, che, estas tarifas son demasiado grandes, yo vivo en Argentina, no las puedo pagar. Claro, no puedo pensar en consumir directamente con esto. Me empezaron a hacer una catarata de comentarios negativos, no solamente diciendo que si no era lo suficientemente rico como para usar Bitcoin, entonces Bitcoin no era para mí, o si no podía pagar una tarifa de $1 o 50 centavos, significa que tengo problemas mucho más grandes porque vivo en un país del tercer mundo. Claro, en ese momento capaz que un yankee podía pagar una tarifa de 50 centavos para pagar un café de $5, pero para mí era una locura. 50 centavos $, un montón acá. Lo sigue siendo. Más siendo joven. Más siendo joven y sin tener un ingreso, digamos, fijo, nada. Es como una locura. Estamos hablando de mover ahorros solamente. Sí. Cosa que pasó después, las tarifas siguieron subiendo y escalaron a las decenas, incluso en algunos casos cientos de dólares. Pero bueno, es como que ya en ese momento me rebelé contra esa gente. Dije, no, vamos a investigar, y empecé a hacer lurking, como que empecé a sumergirme en el subreddit RBTC, que paradójicamente es un subreddit pro BCH. Sí. Es una cuestión histórica. Lo que sucedió es que en el año 2015 aproximadamente empezaron a hacer un acto de censura masiva, y una parte de la comunidad armó un subreddit al paralelo que no tuviera ese nivel de censura que tiene el subreddit RBitcoin. Entonces quedó con ese nombre, pero es pro BCH. Entonces me empecé a meter y demás, y me acuerdo la primera vez que una persona me hizo un tip con BCH. Y agarra y creo que me mandó el equivalente a 10 centavos de dólar. O sea, no era una donación enorme, pero dije, che, esto se puede usar para hacer tips. Y de golpe la gente todos los martes hacía tips, y era como que si posteabas algo interesante o un comentario, Claro. había alguien que venía y te daba un tip. Entonces dije, che, esto es interesante, porque esta tecnología sí se puede utilizar. O sea, me están diciendo que la shitcoin es esta, y la gente la está usando y la quiere promover y la ve como un medio de pago y quiere hacer lo que yo quiero que haga Bitcoin. Y del otro lado me dicen otra cosa completamente distinta. Sí, lo opuesto. Exactamente, me acuerdo que en un momento hice un post como diciendo, bueno, si al final tenían razón acerca de RBitcoin, y ya en ese momento hice mi transición a full maximalista de BCH quizás. Pero por lo menos siempre teniéndolo presente, ¿no? Como una tecnología que se podía utilizar, ¿no? Hasta que, bueno, o sea, no dejó que muriera mi interés por otras criptomonedas. Es decir, siempre tuve presente que la tecnología, digamos, puede cambiar. Y en ese momento todavía estaba como una etapa de búsqueda. Entonces me acuerdo cuando vos me escribiste, que nos juntamos, porque vos en ese momento me acuerdo que tenías una foto de perfil de Benjamin Franklin, creo que con un pañuelo de Monero. Puede ser, sí. Una cosa así. Sí. Entonces nos juntamos a charlar sobre esto, sobre donde había quedado No de Bitcoin, no de Monero. Exactamente. Nos habíamos juntado a continuar donde había quedado la conversación la última vez. Sí. Nos juntamos a tomar café. Sí, nos juntamos a tomar un café y bueno, empezamos a hablar. Y eso, luego me había preguntado sobre Bitcoin. Yo le dije, no, es una empresa que existe, es una de Peter Schiff, que básicamente es una bóveda de oro que te da una tarjeta y vos pasas la tarjeta y pagas. Claro, es como que te evitan el oro, que te hacen la conversión en el momento, te evitan el oro y vos pagas. Es como lo mismo que te hacen hoy estas tarjetas de los exchange con cripto, lo mismo pero con oro. Exacto. Entonces, inclusive yo la estaba empezando a tramitar. Estaba empezando a pedir. Entonces nos juntamos, empezamos a hablar. Y en un principio, yo creo que hubo como un cierto consenso en algo. Era, queremos algo que podamos usar en lugar de los pesos. Exacto. Ese fue básicamente lo que llegamos. Entonces empezamos a investigar distintas monedas. A la par que nos juntábamos a tomar café. Y empezamos a fundar distintas comunidades. Como la comunidad de Monero Argentina, la comunidad de Nano Argentina, Sí. La comunidad de BIM Argentina. Sí. De hecho, hicimos algo, porque obviamente los lugares en los que nos juntamos no aceptaban ninguna criptomoneda, o sea, era efectivo o tarjeta. Lo que hacíamos era, una vez pagaba uno y el otro le pasaba el equivalente de lo que había consumido en, por ejemplo, Monero o la moneda que sea. En otro momento pagaba el otro y hacía lo mismo con Nano, por ejemplo. Entonces así hacíamos, digamos, transacciones, pero por lo menos estamos utilizando la tecnología. Sí, queríamos probar cómo funcionaba.
Es más, también, digamos, queríamos como hacer algo más general. Me acuerdo que en un momento hablamos incluso de hacer proyectos para, bueno, trabajar con distintas herramientas que permitieran llevar una vida más autónoma, por así decirlo, más independiente de, por ejemplo, no sé, cuestiones como vivir off-grid, Sí. redes de... Sí, es algoritmo en algún punto. Exactamente, un poco de algoritmo, si querés, pero práctico, ¿viste? Bien Sí, no es bajarlo a la tierra. algo teórico. Claro. Es como, Pero justamente si hay... o sea, eran un café, pero la idea era salir del café. O sea, Exacto. la charla de café era salgamos del café, no... te cuento de este nuevo libro en un café, no, era como salgamos del café. Exacto. Esa fue como un poco la intención que teníamos. Ujú. Entonces después empezamos a probar distintas monedas. Creo que ahora también empezando la retrospectiva, el hecho de las dos que más nos interesaban, que eran Monero y Nano. Ujú. Si lo pensás, el punto medio entre Monero y Nano es Sí. Bitcoin Cash. Dicho sea de paso, tenemos episodios explicando por qué hoy no elegimos utilizar de forma cotidiana Monero o Nano. Sí, Se llaman ¿Por qué no Monero o por qué no Nano? Sí. Están en nuestro canal, lo pueden ir a buscar si les interesa. O sea, nosotros no es que hablamos mal de esos proyectos, simplemente decimos tienen fallas o tienen ciertas debilidades que quizás son debilidades estructurales más que una cuestión de algo que se puedan modificar sobre el tiempo. Es decir, nosotros cuando empezamos a estudiar este tema, dijimos, o sea, yo jamás había dejado de utilizar BCH para ese entonces. O sea, yo tenía mis BCH, le estaban comentando a Ian, le digo, che, mira, están estas opciones, qué sé yo. Y obviamente fundamos todas las comunidades que Ian acaba de mencionar. Una de las que fundamos fue Bitcoin Cash Argentina. Sí. Dijimos, che, queremos empezar, viste, a generar algo con esta tecnología, y habíamos visto que había gente en otros países que estaba haciendo cosas similares con Bitcoin Cash, que por ahí no lo estaban haciendo con otras criptos. Entonces dijimos, bueno, vamos por este lado. Me acuerdo que en ese momento estaba la gente en Venezuela que estaba haciendo un proyecto de adopción y demás. Sí. Bueno, yo ya conocía, tenía la experiencia que la comunidad siempre es muy receptiva de este tipo de proyectos y demás. Y aparte tenías una infraestructura que era enorme. O sea, había un montón de herramientas que podías utilizar, había un montón de lugares donde era aceptado. En prácticamente cualquier lugar donde aceptaban cripto, aceptaban Bitcoin Cash. Entonces era casi una cuestión de decir, bueno, es por acá. Y Sí, a partir de ahí, todas las monedas que investigamos Exacto. le encontramos un pero en Sí. un punto, ¿no? Era, mirá qué bueno, por ejemplo, BIM. Funciona con Bimbo, es privada, las transacciones pesan poco, y tiene un IFP. Ujú. Entonces, parte de la ganancia de los mineros lo cobran. Y además le meten 1 megabyte máximo de transacciones y quieren Lightning, en serio. Es un approach muy parecido al de los Ojo, máximos. otra de las cosas que también probamos en algún momento fue Lightning, no Sí, funcionaba. sí, lo probamos, sí, total. Yo recuerdo, viste, haber testeado con Ian Moon y demás, y era como, bueno, sí, esto funcionaba más o menos bien. Es muy inestable. Sí, es muy inestable. Entonces, llega 2020, Sí. empieza el cierre global, cada uno en su casa. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, igual aprovechemos este tiempo que tenemos para seguir con estos proyectos que teníamos. O sea, no dejemos que mueran. Sí. Y en ese momento empezamos, dentro del grupo de Telegram, especialmente el de Bitcoin Cash Argentina, a hacer como reuniones para, de alguna manera, tratar de generar este conocimiento y esta noción acerca de Bitcoin Cash en otras personas. Se empezó a sumar gente, y en una de las reuniones que hicimos, conocimos a Marcelo de No Hay Almuerzo Gratis. Se mostró muy interesado en compartir lo que él sabía acerca de Bitcoin Sí. Cash con nosotros. Y bueno, después nos dimos cuenta que había sido una de las personas que había estado ahí cuando todo el quilombo había ocurrido, entonces, el fork y demás. Él tenía un podcast, tiene todavía, que se llama No Hay Almuerzo Gratis, Sí. y nos invitó a participar varias veces ya. Sí, entonces nos empezó a invitar a participar. Esto a medida que Bitcoin Cash Argentina iba teniendo forma, ¿no? Exacto. Entonces empezabas a tener meetups físicos, te conocías en persona. Bueno, es lo mismo que sucedió en cualquiera que va a un meetup de Bitcoin Cash Argentina, puede conocer en persona, porque siempre vamos. Ahora este año está la conferencia, además, vamos a estar nosotros y gente de afuera. Y entonces lo que sucedía es que nos empezamos a juntar y nos empecé a invitar a sus podcasts. Entonces, lentamente empezamos a ser prácticamente parte del panel Estable, sí, del elenco estable del podcast. Sí, total.
Entonces, en un momento fue como, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast nosotros? Sí. Y eso fue lo que hicimos. Y la idea también era como darle este enfoque más orientado a cuestiones por ahí de economía. Y obviamente siempre entendiendo, bueno, por qué Bitcoin Cash tiene un rol preponderante en esta economía que se viene. O por qué queremos que lo tenga, ¿no? Sí, o la que queremos que venga. Exactamente, porque también hay una cuestión ahí de voluntad. Es decir, si bien los incentivos están, y si bien es cierto que Bitcoin Cash tiene un potencial de crecimiento enorme, el potencial tiene que ser trabajado. Es decir, es como decir, ver la llanura pampeana y decir, uy, esto tiene un potencial de crecimiento enorme. Y nadie va y nadie planta, ¿viste? Porque el potencial, ¿viste? Pero sí, el potencial no significa justamente que alguien tiene que tomar la posta, tiene que tomar esa decisión de empezar a hacer las cosas. Y eso es lo que nosotros por ahí no veíamos, no solamente en otras comunidades afuera de Bitcoin Cash, sino especialmente en la comunidad BTC. Nosotros los dos nos fuimos extremadamente desilusionados. Con mucha impotencia. Y con impotencia, porque decimos, estos son los que vienen a prometer la revolución económica y monetaria del futuro. Es decir, hablando en la potencialidad de la tecnología, de la adopción. O sea, se estaban quedando en el camino. Comprar pero no lo uses. Era como... Claro, exacto. Comprá, no lo uses, guárdatelo en autocustodia, pero después si querés mandarlo tenés que pagar $200 de tarifa. Y esto no va a ser así siempre. O sea, pero si después usas Lightning, anda, pero tenés que hacer con otro que también tenga una billetera Lightning que ande. Entonces es como que se te achica el campo de uso, ¿viste? Y la potencialidad ahí también la vas matando un poco, ¿no? Como... Sí, es como... el punto justo entre un buen marketing, claro, y no poder usarlo. Exacto. Entonces, siempre quisimos algo que se pueda utilizar, que se pueda hacer, y siempre fuimos personas de llevar las cosas a la práctica. Dentro de lo que nos permite, dentro de las posibilidades que tengamos, siempre vamos a estar tratando de probar tecnologías nuevas, hacer cosas de este estilo, es decir, llevarle el mensaje a más personas, que también consideramos que es una tarea que alguien debe hacer. Y después también está la gente del otro lado, que es la que escucha, que comparte, que lo comenta con sus amigos y familiares, con sus conocidos, con los grupos en los que frecuenta, que también toma la posta, se descarga una billetera BCH y lo empieza a utilizar en los comercios que ya están adheridos en Argentina. Entonces es como, hay una tendencia obviamente a ir creciendo, pero esto obviamente requiere de una labor y requiere de una participación activa. Es decir, si vos querés formar parte el día de mañana del panteón de la historia de aquellos que lograron o ayudaron a hacer el mundo un poco mejor, requerís un poco de sacrificio, requerís un poco de esfuerzo, pero la recompensa es grande y yo creo que la merece. Además, nunca fue tan fácil hacer una revolución, o sea, y pacífica. No quiero adelantar nada porque esto es algo que van a ver en el próximo episodio de No hay almuerzo gratis, pero bueno, hay algo también de eso. Es decir, hay una cuestión de proactividad, ¿no? Que también es paradójico porque en general vos podés tener muy buenas ideas con muy buen potencial, y esto lo he visto mucho en la comunidad libertaria, pero que se quedan en el potencial. El potencial. Exactamente. Es como, el Estado es malo. Bueno, pero ¿qué hacemos? No hagas nada porque si no estás validando el sistema. Sí, vamos a un café a hablar del potencial. Vamos a hablar del potencial de nuestra idea y esta cosa de si todo el mundo fuera ANCAP, sería hermoso. Sí. Te satisfaces con eso, digamos. No vas más allá. En el fondo estás esperando una autoridad o alguien por encima que te diga ahora abrimos las puertas de Ancapistán. Claro. Es como, no es por ahí, es algo, obviamente, no estamos diciendo, no tiene que estar la parte educativa, lo que estamos diciendo sí, tiene que estar acompañada por uso. Sí. O sea, tenés que tener coherencia entre lo que decís y lo que haces. Y eso mismo tiene que ser coherente en el otro aspecto, por ejemplo, entre lo que promovés y lo que haces, ¿no? Por eso nosotros consideramos que Bitcoin Cash es la mejor opción acá. Así que bueno, no sé, ¿te quedó algo para...? No, de mi parte creo que hemos dado ya la historia que la gente se merece, lo que todo el mundo estaba esperando, ¿viste? Que contemos con lujo de detalles aquello que nos llevó a estar acá. Bueno, episodio número 100, muy cerca también de los 1000 suscriptores, obviamente. Nos ayudaría un montón que nos ayuden. Sería un buen... Claro, que nos lleven también. O sea, si de las personas que ven este episodio
convencen a uno de sus familiares, aunque sea de suscribirse al canal. Llegamos a los 2000. Llegamos a los... Claro, sí, llegamos por lo menos 20 personas. Yo creo que ya llegamos a los 1000. O sea, estamos ahí muy cerquita. Entonces, bueno, es un pequeño primer gran paso. Sí. Y obviamente... Sería una buena recompensa este episodio número 100. Exactamente. Si llegara a los 1000 suscriptores. Y bueno, obviamente vamos a seguir subiendo el podcast a todas las plataformas para que nos puedan seguir escuchando. Como siempre estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast, que me parece que ya no existe más. Sí. Estamos en Odyssey, si prefieren las alternativas libres, se las recomendamos mucho. Obviamente también en YouTube y en su plataforma de podcast favorita, excepto iTunes, que ahí Apple deja de portarte mal con los creadores de contenido, ¿viste? Sí. Pero bueno,